Bueno, buenas tardes compañeros. Media hora de retraso. Vamos a hablar un poco de las hormonas vegetales. Esta es una de las clases más interesantes de la parte del desarrollo de las plantas. Toda aquella parte que vimos en la clase al principio sobre crecimiento y desarrollo vienen explicados a nivel fisiológico por esta clase, mayormente determinado por la influencia que tienen los diferentes tipos de compuestos orgánicos conocidos como reguladores de crecimiento vegetal o también llamados hormonas vegetales. Vamos a ver acá estructura y función de los reguladores de crecimiento vegetal y vamos a estudiar cómo es que ellas funcionan y las más conocidas de estas hormonas vegetales existentes. Las 5 más conocidas presentadas en esta diapositiva son las auxinas, el etileno, el ácido abscísico, el ácido jasmónico, las citoquininas, las giberelinas y el etileno ya lo mencioné. Entonces, esas son las más famosas por el momento y ahora vamos a ver la definición, los tipos generales de mecanismos de acción de auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno, ácido abscísico y unas nuevas sustancias que en los últimos 20 años han estado apareciendo. Incluyen los brasinosteroides, el ácido jasmónico, el ácido salicílico, las estrigolactonas, las oligosacarinas, las histaminas, las carraninas y las policarriquinas y las poliaminas. Todas las vamos a ver menos la número 12 y 13. En primer lugar, cuando estamos hablando de regulación del desarrollo y crecimiento de las plantas, han descubierto desde principios del siglo pasado que había algunas sustancias que estimulaban o inhibían el desarrollo de ciertos órganos o el alargamiento celular, o que parecía que aumentaban cuando la planta estaba empezando a reproducirse. A estas características sustancias se les comenzó a descubrir porque tenían un efecto muy fuerte a pesar de que se encontraban a muy bajas concentraciones. Y ese es uno de los rasgos principales de las hormonas, que se trabajan a muy bajas concentraciones y son sintetizadas por las mismas plantas. A diferencia de las hormonas animales, que se sintetizan en un sitio específico, hay sitios donde se sintetizan las plantas, como con las glándulas conocidas de los animales. En las plantas no se conocen glándulas productoras de hormonas. Sí hay glándulas productoras de azúcar o glándulas productoras de agua o glándulas productoras de resina y de mucílago, células especializadas, ¿verdad? Que no llegan al nombre de glándula, pero en animales sí son casi que órganos especializados para la producción. Se liberan al torrente sanguíneo generalmente en los animales y su efecto depende de la concentración. En las plantas todo esto no es completamente cierto, puesto que en las plantas cualquier tipo de órgano o cualquier tipo de célula puede producir cualquiera de los tipos de sustancias que vamos a ver. Entonces, la definición de hormona, como en el sentido animal, no es realmente la misma que en vegetales, pero como determinadora de crecimiento y desarrollo, pues sí le vamos a llamar hormona. El término hormona en sí, etimológicamente, viene del griego, que significa excitar o estimular, y en algunas de las plantas se ha visto que algunas de estas hormonas no son excitadoras ni estimulantes, sino más bien inhibidoras. Y como veremos más al final de la clase, muchas de ellas son inhibidoras de hormonas que lo que hacen como inhibidoras en segundo plano. La respuesta vegetal de la planta a la hormona depende de la estructura del órgano y cómo es interpretada por el receptor. Entonces, vemos que hay tipos de, por ejemplo, las auxinas, que hay un tipo de auxina que es específica o estimula con mayor intensidad algunas funciones, por ejemplo, como estamos viendo en el laboratorio de enraizamiento, que estimulan más raíz, como el ácido naftalacético, mientras que el ácido hidroacético, que es otra auxina, estimula más el desarrollo de ramas. Entonces, que vemos una definición inicial podría ser que las hormonas vegetales son compuestos orgánicos sintetizados en una parte de la planta
que se translocan a otra, donde en bajas concentraciones disparan la respuesta fisiológica. Sin embargo, se ha encontrado que en la mayoría de los casos las hormonas vegetales actúan en el mismo sitio donde se sintetizan. Entonces, esta definición no aplica mucho. Como en el caso, por ejemplo, del etileno, que tampoco es translocado, sino que se difunde y actúa ahí mismo donde se sintetiza. Algunos compuestos inorgánicos producen respuestas fisiológicas, pero no son producidos y no se consideran hormonas vegetales. Por ejemplo, el azúcar, ¿verdad? Se produce en la planta, se trasloca por el floema, produce efectos fisiológicos como, por ejemplo, crecimiento, pero este crecimiento es a altas concentraciones, ¿verdad? Entonces, no clasifica como hormona, sencillamente como una sustancia rico-energética, nada más. El término hormona fue utilizado hace más de 100 años, ¿verdad? Como un factor estimulatorio y per se sí puede ser utilizado como un término del concepto que andamos buscando. Entonces, en términos muy generales, podemos quedarnos con una definición general actual, que sería una sustancia orgánica que regula el crecimiento vegetal y su desarrollo. En primer lugar o en segundo plano. Entonces, esa es una definición. La más sencilla es mejor la más verdadera. Las hormonas actúan mediante dos maneras, dos mecanismos generales de acción. La primera es a nivel de plasmalema, o sea, membrana celular. En el citoplasma se une en forma de un receptor complejo hormona-receptor y se disocia y entra al núcleo y afecta la síntesis de ARN mensajeros. Entonces, la otra manera en que las hormonas pueden actuar es a nivel de membrana, que ocasiona una cascada de reacciones adentro de las células con varios efectos. El segundo ejemplo, el segundo tipo de mecanismo de acción, la hormona no penetra la membrana celular. Tenemos aquí 5 tipos que vamos a clasificar ahorita mismo: las auxinas, citopininas, liberalinas, etileno y ácido oxístico, que son las clásicas. A las 3 primeras, auxinas, citopininas y liberalinas, yo les llamo las hormonas estimulantes, ¿verdad? Como con efectos positivos para el crecimiento vegetal. Etileno y ácido oxístico son hormonas que aparecen especialmente en situaciones de estrés. Entonces yo les llamo las hormonas un poquito negativas, en el sentido de que ocasionan procesos de mortalidad, de senescencia, de caída de hojas, y aparecen en situaciones de diferentes tipos de estrés. ¿Okay? Pero eso es una clasificación que yo hago así muy general, pero hay muchas otras que también tienen efectos negativos y positivos. Las hormonas tipo auxina fueron las primeras realmente conocidas y estudiadas desde hace Darwin, como la curvatura del coleoptilo de avena y el pis. En los dibujos de al lado se nota, por ejemplo, cómo la planta, esos coleoptilos de avena que están germinando, parecen un granito de arroz, son muy parecidos, ¿verdad? Al darle la luz por el lado izquierdo, produce un doblamiento. Entonces, ese doblamiento puede ocurrir si la planta tiene el extremo apical, que es donde está el sensor. El primero que llamó a esta respuesta a la luz fue Fritz Wendt, que logró aislar la sustancia que se trasladaba dentro de estos tallitos y experimentó con ella y le llamó auxina. Químicamente es el ácido endolacénico, parecido al triptófano, probablemente es su precursor. Es tóxica a altas concentraciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, los experimentos de Darwin consistieron básicamente en demostrar que si la luz le daba en la parte de abajo, siempre el tallito se doblaba. Si le daba en la parte de arriba, se doblaba normalmente, pero si le daba en la parte de arriba y le ponías un sombrerito, no le entraba luz y no se doblaba. Entonces, de tal manera que había una sustancia ahí que se estaba moviendo de un lado para otro. Ellas son mayormente producidas en las partes de los epicotilos y coleoptilos de gramíneas, en meristemas apicales de tallos y un poco en raíces. Se translocan siempre basípetamente. A nivel del local, de donde está la planta, se mueven de arriba hacia abajo un poquito, creando un gradiente. Y ese gradiente de concentración de estas enzimas son
son las que ocasionan una cascada de reacciones que le producen un incremento en el alargamiento celular normalmente. Las auxinas sintéticas existen como el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 2,4-D, y el ácido 2,4,5-diclorofenoxiacético, 2,4,5-T, que son herbicidas muy malos, ¿verdad? Muy malos para las plantas, ¿verdad? Porque las deshojan completamente, y para el ambiente. Sin embargo, estas auxinas sintéticas se aplican a altas concentraciones, igual que algunas auxinas naturales que a altas concentraciones se vuelven herbicidas. Las características principales de las auxinas es dominado por el concepto de polaridad. Esta polaridad, como mencionaba en la diapositiva atrás anterior, es que se crea un gradiente de la concentración de la auxina, que es la que genera un movimiento de la auxina hacia abajo, en la cual ese gradiente permite la creación de la liberación de las paredes celulares. Se vuelven más flojas en ese gradiente y comienza a aflojarse la pared celular y permite un alargamiento de las células jovencitas. Esto crea una dominancia apical. Entonces, si yo corto el ápice superior de una planta, estoy cortando esta polaridad y eliminando esta dominancia apical, la cual se mantiene en el eje principal. Si yo corto ahí arriba, lo que me produce es ramificación abajo, para crear nuevos puntos de polaridad. Eso es lo que se llama el mantenimiento de la polaridad por efecto de la auxina. Aquí tenemos un mecanismo a nivel celular de cómo ocurre ese gradiente, el cual ese gradiente de ácido, en este caso de ácido endolacético, genera la activación de la ATPasa protónica, la cual genera un gradiente de acidez hacia afuera de la membrana celular, lo cual acidifica la pared celular y permite el alargamiento de esa pared celular tan dura. Entonces, esa acidez hace que se suelten las conexiones de las microfibrillas de la pared celular y permita que las células se sigan expandiendo, hinchándose y permitiendo un crecimiento dado. Con un turgor positivo y un crecimiento positivo, la célula posteriormente se puede dividir. Los efectos los podemos enumerar de la siguiente manera. Son muy variados y dependen de la edad, de la especie y del tejido donde actúa. Pero sí son reconocidos todos estos siguientes efectos típicos de las auxinas. El que he venido mencionando de la manera de acción, que es el alargamiento celular. Las auxinas excitan a las proteínas transportadoras de H+, de la ATPasa, y generan de nuevo este crecimiento ácido, que es como se llama la hipótesis, el cual permite el alargamiento celular inducido por este gradiente de auxinas que genera un gradiente de calcio que favorece la acidificación del medio externo para que se afloje la pared celular. ¿Okay? Entonces aquí viene explicado más o menos cómo la bomba de protones acidifica y se estimula la producción de una enzima que afloja esos enlaces de hidrógeno entre las cadenas de las celulosas que permiten el alargamiento celular. El segundo efecto más importante de las auxinas es inhibe el desarrollo de las yemas naturales. Esa inhibición de desarrollo de yemas naturales es debido a que mantiene la dominancia apical, mantiene la polaridad. Como les decía, en el momento que yo corto arriba, como en esta figura de acá, se estimula la producción de nuevas áreas de polaridad que producen ramificación a partir de las yemas inferiores de una plantita. La diferenciación celular, ¿verdad? Por ejemplo, se ha visto que estimula el desarrollo de tejido vascular en colios, en callos celulares, en plantas cultivo in vitro, se desarrolla un poco de tejido vascular en medio de una masa de callo de tejido. También promueve el crecimiento del cambium, eso significa que favorece el desarrollo de la madera en algunas de las plantas durante las etapas ya de desarrollo final de una plantita, y promueve el desarrollo de raíces laterales. Por ejemplo, hay unas auxinas que favorecen mayormente una mayor respuesta en el enraizamiento, como lo estamos viendo como lo vamos a ver esta semana en el laboratorio que desarrollamos tanto para esquejes como el de la izquierda,
como para las hojas de vainilla, representado en este caso en unas hojas de violeta africana, con ácido indolacético y ácido indolbutírico, que fue lo que nosotros usamos en ambos casos. Las auxinas también afectan el desarrollo del fruto. Normalmente el estímulo a la fecundación, o sea, producido por la polinización, puede ser simulado aplicando auxinas, generando el desarrollo de lo que se conoce como frutos partenocárpicos. Entonces se desarrolla el fruto aunque el ovario y el óvulo no se haya fecundado. Eso ha permitido el desarrollo de melones, fresas y uvas sin semillas, tal y como las conocemos. Por ejemplo, en esta fresa de aquí abajo, la ve que cada uno de los hoyitos tiene una semilla, que en realidad es un fruto, un aquenio, mientras que se desarrollan algunas sin semillas que salen como por fuera. Y una fotografía aquí de una sandía sin semillas. También ocurren uvas. Ustedes las compran bien caras en el automercado. Afecta el gravitopismo. Una de las respuestas clásicas de las auxinas, especialmente del ácido indolacético, es la generación de esta curvatura. La vimos en el caso de Darwin y de Peirce-Went, cuando empezamos a hablar de auxinas, la vimos en el caso de los coleóptilos que se doblan hacia la luz. Pero también actúa de manera muy importante en el doblamiento de las radículas de las semillas que están germinando, produciendo curvaturas hacia abajo. Esta curvatura hacia abajo está directamente mediada por la gradiente de formación de ácido indolacético y otros factores como la presencia de estatocistos, ¿verdad? Los gránulos de almidón que funcionan como gravisensores, los cuales determinan cuál es la orientación hacia dónde se va a ocurrir el doblamiento. Estos amiloplastos que se encuentran acá son los que presionan a las células internamente, indicando el área hacia donde se dirige la gravedad. Entonces son sensores de gravedad que estimulan el desarrollo de auxinas, generando un gradiente que produce mayor alargamiento en las células del lado arriba de la raíz que se está hablando y menos división celular al lado interno de la curvatura. Otro efecto importante, el número 8, es que retrasa el inicio de la abscisión foliar. La abscisión foliar es un proceso normal de envejecimiento de todas las plantas. Cuando las hojas están un poco viejitas, la planta la elimina después de que ha estado tratando de extraer y poner la amarilla toda la hoja, extrayendo la clorofila, reutilizándola y pasándola para otros tejidos en crecimiento de almacenamiento y ocurre abscisión foliar. Si usted aplica una hoja vieja, un poco de auxina, la mantiene viva durante un poquito más tiempo, reduciendo el efecto de la senescencia. Pero a altas concentraciones, el etileno puede producir abscisión foliar. Entonces, eso ya lo sabemos de las auxinas sintéticas que les he mostrado anteriormente. Aquí tenemos una representación clásica de cómo ocurre el mecanismo de acción de las auxinas, en las cuales se observa que la auxina en este caso puede pegarse acá a la membrana celular. Aquí degenera, en el paso número 2, degenera un gradiente de reacciones que estimulan el aparato de Golgi y a la bomba protónica, produciendo acidificación en este lado para favorecer el alargamiento celular. También estimula una proteína reguladora que se instala dentro del núcleo durante la reproducción, durante la síntesis de ADN, para producción ARN específicos que estimulan la síntesis de amilasas. Esas amilasas son enzimas. Me había quedado, ¿me pueden decir algunos que se me están oyendo y viendo en mi pantalla, por favor? De nuevo. Sí, profe, sí se lo escucha y se ve la pantalla. Gracias. Disculpen de nuevo la interrupción, se me apagó la computadora completamente. Vamos, seguimos acá. Bueno, en esta diapositiva era para mostrar sencillamente las múltiples maneras en las cuales las auxinas actúan desde afuera, generando gradientes de reacciones, como el número 4 es el aparato de Golgi para la secreción de precursores en la pared. La acción directa de proteínas reguladoras que ellos sintetizan sobre el ADN para la síntesis de ARN mensajero que va a dar origen a nuevas enzimas como las amilasas, cosa que ocurre mucho en las semillas cuando van a empezar a germinar. Para ir terminando con el caso de las auxinas, vemos aquí que
Los factores exógenos que regulan las auxinas son la luz, la gravedad, las bajas temperaturas y la sequedad. Por otro lado, las gibberelinas, las citoquininas y el etileno, estas otras hormonas, también actúan, las dos primeras positivamente, y el etileno bloquea la acción de las auxinas, todas regulando el crecimiento, ya sea a favor o en contra del alargamiento celular y de la división celular. ¿Okay? Vemos ahora rápidamente las citoquininas, son las menos comunes de las más comunes, las citoquininas. La primera citoquinina conocida fue aislada del maíz, por eso se llama zeatina, que es una enzima que se veía, es una hormona que afecta los procesos de citocinesis, o sea, la división celular. Hay una citoquinina artificial creada por el hombre que se llama quinetina, que estimula la división celular. Actúa a una concentración bajísima de 10 a la menos 9 molar. Y es la hormona más utilizada, por ejemplo, en la parte de biotecnología en generación de cultivos, de cultivo de tejidos en plantas. Son derivados de la adenina y actúan básicamente en la regulación de la síntesis proteica, o sea, actúan a nivel de la ARN en el citoplasma y afectan etapas post-transcripcionales algunas especies, como lo que vimos anteriormente, parecido a la auxina. A partir de la adenina se puede sintetizar quinetina y da también el precursor de la cetina, que es la única natural que yo conozco. Hay otras en otros géneros de plantas que se han utilizado. Se sintetizan en el ápice de la raíz y se encuentran en el xilema, floema y hojas. O sea que básicamente se pueden transportar por el agua a través de toda la planta desde abajo hacia arriba. Llega un momento donde pasa al floema y representa un transporte xilema-floema muy eficiente para la regulación de la estimulación de la división celular, más allá del alargamiento celular, que es el efecto más importante de las auxinas, en contraposición con citoquininas. Se transportan, por tanto, vía acrópeta, o sea, desde los partes basales de la planta hacia las partes proximales, que eso significa acrópeta. Los efectos más importantes son, pues, obviamente, la división celular, que está mediada también por la actividad de la auxina. En los cultivos de tejidos que ustedes van a hacer, especialmente los que van por biotecnología, van a ver que cuando hagan estos cultivos de tejidos agregan una auxina, pero al mismo tiempo una citoquinina, porque parece que la relación entre la proporción de citoquininas y auxinas en cultivo de tejidos tiene diferente efecto. Ahí, por ejemplo, le pongo el ejemplo de citoquininas, auxinas en una proporción 1 a 1, tiende a desarrollar callos, o sea que se crece, pero no forma estructuras, sino que nada más se forman callos. Citoquinina auxinas con una concentración en un gradiente menor que 1, promueve mayormente el alargamiento de raíces, y si la proporción es mayor a 1, o sea que hay más citoquininas que auxinas, generalmente se promueve la formación de tallos. Entonces, la interrelación entre auxinas y citoquininas es esencial para calcular exactamente la proporción que se debe usar dependiendo de la fuente de tejido vegetal que uno utilice en los cultivos de tejido. Otro efecto muy importante, el número 2, que regula la morfogénesis en cultivo de tejidos, ¿verdad? Como lo acabamos de ver arriba. A igual concentración se forma el callo, y en estos participa, junto con las auxinas que vimos antes, la activación de enzimas mediadas por una alta concentración de calcio. Generalmente la carmodulina está involucrada en esta respuesta también, que es una enzima que depende de la concentración de calcio para tener sus efectos. Otros efectos de la citoquinina son, induce la formación de yemas adventicias, también induce partenocarpia en algunos frutos, estimula la pérdida de agua por transpiración, o sea que tiende a mantener los estomas abiertos, estimula la formación de tubérculos en plantas. Esto es un efecto muy interesante porque actúa a nivel de favorecer la acumulación de sustancias de reserva en estructuras como tubérculos.
Estimula la diferenciación celular, que esta sí ya la conocíamos, y mantiene la síntesis de proteínas, induce la formación de órganos en cultivos de tejidos, como morfogénesis en general, y elimina la dormición que presentan yemas y semillas en algunas especies, aquí probablemente mediado junto con las auxinas. Para terminar con citoquininas, vemos que la luz, las bajas temperaturas, el oxígeno y algunos nutrientes como nitratos y fosfatos estimulan la actividad de las citoquininas, mientras que el estrés inhibe la acción de las citoquininas. El etileno estimula la formación de citoquininas y las gibberelinas también. Y los efectos más importantes demostrados son esos 5 que están ahí. Primero, número 1 y más importante, división celular, germinación de semillas, generación de brotes laterales, movilización de nutrientes y reduce el envejecimiento. Vea que es el único efecto negativo digamos, opuesto de las citoquininas. Favorece que la planta permanezca joven. La siguiente hormona es el etileno. El etileno, como ven, es una molécula muy pequeñita, ¿verdad? CH2, CH2, o sea, CH4, C2H4. Es tan pequeña, que es un gas cuando se genera. Se conoce su acción desde tiempos antiguos. Los maduraban los higos con él. Y las plantas lo producen en grandes cantidades y en forma gaseosa. Y después de eso se ha hablado, ustedes han oído hablar de que si uno quiere madurar una fruta rápido, como un aguacate o un banano, pues le pone un aguacate o un banano maduro al lado. Y eso estos frutos tienden a desarrollar una tasa de respiración tan alta y la generación de etileno es muy grande y se dispersa en el ambiente en un espacio cerrado muy rápidamente y el etileno después estimula la maduración de las células. Se usaba mucho en el gas de las lámparas de las calles en Europa. Tendía a producir una combustión incompleta que generaba etileno, y este etileno producía la caída de las hojas de los árboles al lado de los faros en las calles, y fue así como se empezó a identificar que había algo que era producido en el aire que favorecía la caída de las hojas. Neil Hubov en 1901 declaró que el gas que se desprendía de la iluminación de los faros era la molécula de etileno. Y él descubrió o declaró que este efecto del etileno producía una triple respuesta. Siempre estaban acompañados los 3 efectos. El primero era que reducía el alargamiento del tallo. Entonces se producían tallos cortos. Segundo, aumento en el crecimiento lateral, o sea que tallos cortos y gruesos. Y el tercero, que se producía crecimiento normal horizontal, o sea que cuando la rama se torcía, era gorda, gruesa y retorcida. Entonces esto es lo que produce, esto es lo que se llama la triple respuesta del etileno. Un ejemplo de eso lo vamos a ver ahorita en algunos bosques enanos de Costa Rica o de otros países. Es tan fuerte el efecto del etileno que tiene respuesta en la planta, en algunas plantas, a concentraciones hasta de 0.06 partes por billón. O sea, una moleculita suelta por ahí en el aire y ya desencadena un efecto del etileno en algunas plantas. Es gaseoso, pero se disuelve en el citoplasma, por supuesto. Entonces, generalmente tiende a ser producido en las plantas cuando hay algún efecto ambiental estresante, como sequía, como especialmente inundación, ¿verdad? Mucha sal. Este tipo de efectos son clásicos de la producción de altas concentraciones de etileno. Y en segundo lugar, la alta concentración de auxina produce etileno, que es el mecanismo de acción de los herbicidas tipo auxina que se utilizan en altas concentraciones, que lo que hace es estimular la producción de etileno y por tanto la caída de las hojas, por eso son herbicidas. El origen bioquímico es la metionina, ¿verdad? Que se transforma en S-adeniltiometamina, y esta produce un intermediario que lo venden comercialmente que se llama ACC, ácido aminociclopropano carboxílico, que luego de la degradación se produce en etileno más CO2 más amonio. Entonces, generalmente lo venden, es una manera en que lo venden como etefón, que lo vamos a ver en el laboratorio, así como lo venden. La formación de este compuesto intermediario
ACC está afectada por diferentes estados fisiológicos, como por ejemplo alta concentración de auxina, las heridas, la contaminación atmosférica, la misma maduración de frutos y flores, por ejemplo. La senescencia de las flores aumenta una gran cantidad la producción de etileno y efectos ambientales típicos como la inundación. Los efectos son bastantes. Veamos aquí un ejemplo de... En la fotografía tenemos en el encuadre, por ejemplo, diferentes coloraciones de frutos de un cítrico. Creo que son limones o naranjas, no sé. Clemens Pons, no sé, es un color de una naranja, de un cítrico. Y vean ahí las concentraciones utilizadas para cambiar la coloración y acelerar la maduración de la naranja esta o mandarina. Es un ejemplo clásico de uso en la agricultura y se riega por bombeo. Estimula la maduración de frutos, produce la triple respuesta en el hubob que ya vimos, participa en la inducción de raíces adventicias, típico de una respuesta de anegación, ¿verdad? Por ejemplo, en tallos, peceros, pedúnculos y hojas y en raíces se produce en grandes cantidades en todo lado. Y por supuesto en frutos y pétalos. Especialmente en pétalos muy carnosos como los de las orquídeas o los de los cactus, por ejemplo. Otro efecto importante del etileno es la abscisión de hojas y frutos, ¿verdad? Es producido por apoptosis, que es la muerte celular en esta región de acá. Este es un corte, vean que aquí está la hojita pegada al tallo, en el peciolo. Si yo hago un corte transversal y lo veo al microscopio, voy a ver que se forma esta capa. Se llama la capa de abscisión, donde ocurre mortalidad, apoptosis diferencial, que se mueren las células y con un poquito de viento, la hoja roja, esta típica del otoño en las zonas del norte, del hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, Asia, produce la hoja ya rojiza o anaranjada, se cae con un solo ventito muy chiquitito y ya la cicatriz está básicamente formada por esta cicatriz de abscisión preformada durante el desarrollo de la etapa final de la senescencia de las hojas durante el periodo de caída de hojas. 5. Induce femineidad en plantas monoicas. Eso es clásico, por ejemplo, como en la foto que aparece acá, una planta de ayote con una flor de ayote femenina, en la cual la aplicación de etileno tiende a feminizar a las plantas. La planta produce más flores femeninas. Si produce más flores femeninas, pues produce más ayotes, o más pepinos, o más sandías, o más melones, o más chayotes. Por ejemplo, todas son cucurbitáceas. Y esto es posible porque en estas especies de plantas los sexos están separados en la flor, o sea, son plantas monoicas. Otro ejemplo interesante es estimula la apertura floral del etileno, estimula la senescencia floral y foliar, como ya les mencionaba, ¿verdad? Estimula la senescencia de la hoja que se cae y las flores se caen también. Entonces, durante ese proceso final de senescencia de la flor, aumenta de manera altísima la concentración de etileno. 8. Induce la epinastia foliar. Este es un efecto que vamos a estudiar en el laboratorio esta semana. En la práctica de laboratorio que les enviamos al principio, hace como un mes y medio, para hacerlo de las raíces de yuca y el enraizamiento de vainilla, venían 2 experimentos al principio, uno con etileno y otro con ácido gibberélico. El de etileno que vamos a hacer a partir de mañana, martes, miércoles y viernes, se basa en este efecto de epinastia foliar, que es un aumento en el crecimiento de la superficie axial más que abaxial de los peciolos de las plantas, produciendo un movimiento hacia abajo de la hoja completa, simulando el efecto como de sequía. Entonces, la epinastia foliar es que hay un crecimiento diferencial mayor en la parte superior del peciolo, y al crecer más acá, la hoja se viene hacia abajo. Y es un indicio de sequía en la planta, producida por etileno, levemente. Lo vamos a estimular en el laboratorio aplicando etileno a unas plantas de chirrite. Aquí se ve, por ejemplo, el efecto de la epinastia foliar en las hojas
con mayor concentración de etileno, pues las hojas tienen completamente el ángulo de inclinación completamente hacia abajo, negativo. Efectos. 12, llamamos por los del 9 al 12, que reduce el crecimiento de plantas etioladas. Recuerden que una planta etiolada es una planta que se ha sido sombreada y que tiende a estirarse y se pone pálida, pues este efecto es reducido con el etileno. Estimula la germinación de semillas, promueve el desarrollo de plantas acuáticas, por ejemplo, en sitios que están anegados, tiende a producir apoptosis dentro del tejido que crea aerénquima y se producen huecos dentro de los tallos, favoreciendo la aireación interna y la sobrevivencia en ambientes anegados. Y controla las respuestas al estrés. Entonces, por ejemplo, se dispara cuando usted le aplica agentes químicos, cuando hace daño a la planta y la hiere, un machetazo, un corte, cuando hay déficit hídrico, cuando hay encharcamiento, anegación, alta radiación y altas y bajas temperaturas, estimula la producción de etileno, porque todas las respuestas, al fin y al cabo, es a la caída de las hojas o el marchitamiento de las hojas, ya sea marchitamiento por sequía o marchitamiento por alta radiación o marchitamiento porque está inundada de agua. Los mecanismos de acción es muy interesante. Los receptores de etileno están regulados negativamente por la señalización que tienen. Cuando se unen a él, se anulan. Entonces, esos receptores inactivos, esa pelota anaranjada se coloca en los receptores que se encuentran a nivel de membrana del retículo endoplasmático y cuando el etileno actúa, se colocan sobre esos receptores, inactivándolo, produciendo las respuestas típicas del estrés. Entonces, el etileno bloquea más bien el desarrollo normal de las plantas y se generan estas respuestas. ¿Okay? Aquí viene más detallado cómo ocurre el etileno, inhibiendo esos centros de reacción y bloqueando algunas moléculas que se instalan en el retículo endoplasmático para producir, estimular la generación de genes que son los que median la respuesta final, generalmente asociada con apoptosis o con mortalidad diferencial de las plantas. Viene bien explicado. Etefón-Etrel es la marca comercial que se utiliza en la agricultura para aplicarlo, para homogenizar el proceso de maduración de los frutos. Este químico es absorbido y se libera en forma de etileno. El etileno madura las manzanas y tomates, produce cambio de coloración en cítricos, como vimos en la diapositiva atrás anterior, y favorece la abscisión de flores de frutos. Entonces es muy utilizado en piña, en Costa Rica muy utilizado, todos esos piñales que ustedes conocen son irrigados con bomba, ¿verdad? Para en un momento dado el desarrollo de la planta se aplica y se favorece la maduración de la planta en general, ¿verdad? Que estimula la floración. Esa floración es indicativa de la mortalidad de la planta. También se utiliza para favorecer la feminidad de cucurbitáceas y previene la autopolinización. Entonces, en piña es muy utilizada en Costa Rica para homogenizar que todas las piñas de ese piñal más o menos produzcan piña al mismo tiempo. El etileno parece ser producido esencialmente por todas las partes vivas de la planta, o sea, no hay una glándula productora de etileno, y la producción varía mucho dependiendo del estado de desarrollo de la planta o del tejido al cual se trata. Por ejemplo, en las blueberries, ¿cómo se llama? Los arándanos. En los arándanos la tasa de síntesis varía desde 0.04 a 0.05 microlitros por kilogramo de planta por hora, ¿verdad? A valores de hasta 3.400 microlitros por kilogramo por hora. Cuando las flores, en flores de, por ejemplo, de las orquídeas banda. Entonces, dependiendo de la especie y del tejido, así es la producción de eso. La producción, por ejemplo, de etileno de un banano maduro es gigantesca. ¿Verdad? Es un montón. Se ha encontrado, por ejemplo, que la tasa... Se ha encontrado, por ejemplo, que
que las alteraciones en la tasa sintética de etileno están asociadas con el desarrollo de ciertas respuestas fisiológicas en plantas de sus funciones. Por ejemplo, como les decía, varía mucho con la especie y con el órgano. Pues resulta que hay un tipo de frutas que se llaman frutas climatéricas, ¿verdad? O en la senescencia de flores, en las cuales esta concentración de etileno es exagerada. Los frutos climatéricos son aquellos que tienen un aumento repentino en la respiración y concomitantemente un aumento altísimo en la producción de etileno. Estos frutos maduran muy pronto después de que son cosechados. Entonces eso pasa, por ejemplo, con caimito, con níspero, la zapotácea, el zapote, el aguacate, que tú puedes mantenerlos más o menos verdes un cierto tiempo, pero en el momento en que el fruto decide madurar, se madura en 24 horas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con los frutos climatéricos, como el banano y el aguacate, que son los clásicos, ¿verdad? Las semillas de cacao, por ejemplo, es terrible la maduración y es, madura y germina. Aunque le eche lo que ya germina. Entonces esos frutos climatéricos elevan altísima la temperatura, aumentan mucho la respiración y esa respiración eleva la temperatura del tejido, lo que favorece aún más la producción de etileno. Eso se llaman frutas climatéricas y hay toda una serie de procesos que se utilizan para poder exportarlas. Por ejemplo, en banano se usa transportarlas en contenedores congelables, climatizados, ¿verdad? La aplicación de granulado de zeolita, ¿verdad? Clinoptilolita, impregnado con permanganato de potasio en una máquina que recircula aire contaminado con etileno, evita la pérdida, reduce la firmeza y el deterioro y aumenta la vida útil de los melocotones y nectarinas almacenados. Entonces también hay químicos que son absorbentes de etileno y favorecen el mantenimiento de frutos un poco más de tiempo. Entonces, por ejemplo, se usa en kiwi, se usa en manzana y se usa en banana. Ya que el etileno está siendo producido continuamente por las células vegetales, debe existir algún mecanismo que prevenga la acumulación de la hormona dentro del tejido. Entonces, lo que pasa es que este problema no es importante. Pareciera que fuera importante, pero no, porque es una hormona. Al momento en que se produce, se libera muy fácilmente de la planta. Entonces, la planta no tiene acumulaciones exageradas de la hormona. En ese sentido es que se pone esta diapositiva. Hay mecanismos, ¿verdad?, de ventilación y condiciones hipováricas que favorecen el mantenimiento de frutos por más tiempo para exportación. También hay sistemas de emanación pasivos que implican la concentración interna de etileno se controla principalmente por la tasa de síntesis. Entonces, cuando la concentración de etileno es muy alta, se bloquea su síntesis internamente desde el inicio. El mismo gráfico que he mostrado para todos los demás. Tenemos aquí los factores que estimulan el etileno. El etileno es estimulado por una concentración alta de CO2, por el estrés y por auxinas. Pero se reduce la producción de etileno con alta luz. El mismo etileno bloquea la producción de etileno, que es lo que acabamos de mencionar, y actúan estas tres cosas importantísimas: la maduración de frutos, la epinastia foliar que vamos a probar esta semana, la germinación y la abscisión. También la formación de, por ejemplo, tejido tipo arénquima en plantas inundadas es un efecto muy importante. O el efecto más importante para esta clase, que es el efecto en el Bujold, que es la triple respuesta que mencionamos desde el principio. ¿Okay? Aquí una fotografía sobre el efecto a nivel de bosque del etileno. Vean aquí algunas fotografías en el área de Tilarán, donde se forman estos grandes ventoleros. Los árboles se forman tipo bandera, que llaman, ¿verdad? Entonces el movimiento constante y la agitación constante, me están viendo, del viento hace que el árbol se autopode, y este movimiento constante por el viento, además de que produce sequía, produce agitación de etileno, y entonces producen árboles. Este árbol, del alto que tiene, que puede ser que tiene como unos 6 o 7 metros de alto solamente, tiene el grueso de un árbol de 25 metros de alto. Entonces, ese es un ejemplo típico del Bujold, ¿verdad? En el cual los árboles son cortos, rechonchos y retorcidos.
Igual que en un ejemplo clásico, en las otras dos fotografías de ambientes típicos de bosques nublados y muy enanos, como esta fotografía es en el bosque enano en Puerto Rico, y este es un bosque enano de un bosque nublado, donde los tallos son extremadamente gruesos para la altura que tiene el árbol, los troncos se retuercen y las hojas tienen solamente un dosel pequeño, ¿verdad? Y las hojas son bastante coriáceas y resistentes al viento. Los árboles están torcidos en las crestas de la montaña. Entonces es un ejemplo típico de la tigmomorfogénesis producida por la acción de la biomecánica del viento, suelos inundados fríos con mucha humedad. Entonces aquí tenemos, ya lo habíamos visto esto. Ok, continuamos rápidamente con la cuarta hormona, el ácido abscísico. El ácido abscísico se conocía antes como dorminas y luego se descubrió que eran la abscisina 1 y abscisina 2 y se descubrió posteriormente que era solamente uno, el ácido abscísico. Todos resultaron ser la misma cosa, produciendo el mismo efecto, abscisión foliar y de frutos y inhibición de las yemas axilares. La molécula la pueden ver ahí, todos tienen un precursor bastante parecido con un anillo pirrol y una cadena de carbonos asociada. Es un cis-quiterpenoide producido a partir del ácido mabelónico. Como ven, todas estas hormonas tienen un precursor directamente metido dentro de una ruta metabólica primaria. También de las bases, también se produce mucho en las bases de los ovarios y en frutos, por supuesto, porque eso se relaciona a la caída de estas. Generalmente se encuentra una concentración entre 0.01 y 1 parte por millón, muy parecido a lo que ocurre con el etileno. En plantas marchitas la concentración puede incrementarse hasta 40 veces. Y recuerden, cuando vimos el mecanismo de cierre y abertura estomática, hablábamos que se cerraba por condiciones ambientales producidas por la inducción de ácido abscísico. Se encuentra en todas las partes de la planta y las concentraciones más elevadas es en frutos, semillas y en la base del ovario. Los efectos más importantes son el cierre somático, que lo habíamos mencionado desde un principio, desde la clase de estómago. Inhibe el crecimiento del tallo, pero no de raíces. Eso significa que reduce completamente la generación de tejido con alto potencial respiratorio y parece bloquear la secreción de protones, ¿verdad? Para la acción de las toxinas durante el crecimiento de la pared celular. Entonces, bloquea completamente el alargamiento celular favorecido por la auxina. Entonces, es antagónico de la auxina. Induce la síntesis de proteína de almacenamiento en semillas. Inhibe las giberelinas en su producción de alfa-amilasa, o sea que reduce la probabilidad de que las semillas germinen y comiencen a producir su propia energía. Induce y mantiene la latencia, ¿verdad? Que es un efecto indirecto del número 4. Induce la senescencia de hojas y favorece la transcripción de proteasas en heridas con acción patogénica. Muy interesante porque vemos que es como cura heridas también en un sentido. Aquí vemos que los efectos más importantes de manera gráfica, como mantenimiento de la dormancia, mantiene las semillas en estado de germinación antes de germinar, responde al desarrollo y al estrés abiótico, participa más que todo en el cierre estomático y incide directamente por la presión génica. En condiciones de estrés, el ácido abscísico se introduce en unas moléculas que bloquean la síntesis de cierta parte de la ADN, ¿verdad? Entonces, cuando él se mete, no se bloquea la síntesis y se activan otros genes como que guían a las respuestas que hemos visto. Entonces, los mecanismos que tienen para generar el ácido abscísico, esta activación de estas proteínas, básicamente todas coinciden en este patrón, en esta ruta de señalamiento de la transducción del ABA, que incluye
varios mecanismos que son utilizados para aumentar la cosecha en las plantas. Por ejemplo, inhibiendo la actividad del ácido oxídico, podemos lograr plantas más tolerantes, controlar la germinación y tratar de mantener una mayor productividad en las plantas que son para alimento nuestro, por ejemplo, para la producción de ciertos compuestos orgánicos de importancia para el desarrollo de nosotros y para la comida. Las giberelinas fueron descubiertas también en Japón por Kurosawa a partir de unas plantas de arroz que estaban enfermas. Les llamaban a ellos las plantas de arroz tontas, como tonteadas. Y lo que pasa es que estas plantas de arroz eran muy altas, alargadas, pálidas y quebradizas. Se encontró que había un hongo parasitándolas que producía una sustancia que producía este efecto de alto crecimiento del arroz, alargado y débil. Y resultó que el hongo se llamaba Gibberella fugicularis. Y a esa sustancia encontrada ahí se le llamó gibberelina. Lo interesante es que no es solo una. Más adelante se encontró que también la gibberelina estaba en Phaceolus vulgaris y otras plantas. En la actualidad se conocen más de 100 formas de ácido gibberélico y se llaman así: Gibberellic acid 1, Gibberellic acid 2, GA3, GA4 hasta GA110. Que difieren químicamente muy poco, pero mucho en su actividad biológica. Solamente el 30% tienen actividad biológica y esta reside en la presencia de uno de los carbonos de la molécula. Usualmente existen como formas activas e inactivas dependiendo del tejido. Se encuentra producida en tallos jóvenes meristemáticos, células apicales de raíz, frutos jóvenes y semillas verdes en germinación. Recuerden que todas estas son estructuras, células o tejidos que generan crecimiento, producción, y era la última de las positivas que yo llamaba. En girasol se encuentran las hojas jóvenes en los internudos superiores y se reduce hacia las hojas y los internudos basales. Las giberelinas son derivados de dipterpenos a partir de 4 unidades isoprenoides formadas por unidades de 4 anillos, una molécula grande que tienen de 19 a 20 carbonos. El carbono 20 no es parte de los 4 anillos, sino de una cadena aparte. Los vemos aquí que hay el metano en GA12, un CH2OH en GA15, son diferentes ramas radicales que se presentan en la diferente molécula. Aquí los vemos. Entonces, por ejemplo, el ácido giberélico 1, ¿verdad? La estructura básica, el carbono 20, se encuentra aquí fuera de los 3 anillos, ¿verdad? Y aquí varía a un oxígeno, aquí varía a un oxígeno con un metilo, a un oxígeno, aquí se encuentra un carboxilo. Entonces estos son diferentes. El más común de todos, el utilizado y el más encontrado en mayor concentración en más plantas es el ácido giberélico 3, que es el que vamos a usar esta semana en un experimento de inducción de alargamiento, que es el efecto más obvio conocido de las giberelinas. La actividad biológica radica en el carbono 19 con un OH. Veámoslo aquí atrás. El carbono 19 es este de acá. Entonces, si hay un OH, es activa la molécula. Entonces, GA17 no es una molécula que produce efectos activos. Se pueden desactivar incorporando un OH en la posición 2 beta. Efectos fisiológicos. Afectan tanto los procesos vegetativos como reproductivos. Pueden revertir el proceso de adulto a fase juvenil. Entonces, en esto se parece un toque a las auxinas y especialmente se parecen a las citoquininas. Controlan la inducción de la floración. Muchas veces, durante mucho tiempo se creyó que la inducción de la floración en plantas, que es uno de los eventos más importantes de la tierra, ¿verdad? El producir frutos para nosotros comer o para que todo el mundo coma, bichitos, pajaritos, insectos, todo el mundo come fruticos de cualquier cosa. O sea que después de la polinización, la formación de fruto es un evento importantísimo. Por tanto, cuando vieron que muchos de los efectos de las giberelinas era la producción de floración, creyeron que las
que la hormona de la floración era una giberelina. Esto lo vamos a ver con más detalles más adelante. Esta sí está involucrada en la inducción de la floración, pero no es la hormona más importante para esto. Es una cuestión relacionada con la genética. Las giberelinas pueden ser utilizadas en sustitución de los requerimientos de luz o frío para bloquear las semillas durmientes y hacerlas germinar. También el crecimiento y el desarrollo del tallo, ¿verdad? Su ausencia produce enanismo. Mutaciones de biosíntesis de ácido giberélico no alteran el número de entrenudos, pero sube el largo de estos. Entonces, definitivamente, el efecto de las giberelinas está asociado con alargamiento celular y no tanto con división celular. Hay mutaciones de plantas que se llaman tipo slender, o sea, altas. Estas mutaciones desactivan plantas slender y la respuesta tiende a producir plantas enanas y plantas alargadas. Entonces vemos que hay un componente genético en la inducción de las giberelinas y que podemos cambiar la morfología de las plantas a nuestro gusto, induciendo genes que puedan sintetizar giberelinas, por ejemplo. Efectos fisiológicos, otros sustituyen los requerimientos del uso frío, perdón. Eso ya está repetido. Era para mostrarles aquí la fotografía de donde se ven donde se ve la influencia en la semilla de los ácidos giberélicos, ¿verdad? En la inducción de semillas hidrolíticas para la generación de recursos durante la germinación, y en el cuadrito de abajo la generación de plantas tipo slender, ¿verdad? Muy alargadas y altas, con no se reproduce el número de nudos, pero sí el alargamiento de los entrenudos. Y exactamente ese experimento de este cuadro que estamos viendo aquí es lo que vamos a tratar de hacer en el laboratorio con plantas de chirrite, colocando una concentración más o menos alta de ácido giberélico sobre las hojas de un entrenudo asociado. Otros efectos fisiológicos son que median alargamiento del tallo en plantas de roseta. Por ejemplo, vean la fotografía de al lado. Más o menos así ocurre en lechuga. Eso no es lechuga, pero ocurre así. La lechuga llega a su etapa de adultez en forma de lechuga. Y en un momento dado se estimula la generación de giberelinas y se estira la planta completamente y florece. Al mismo tiempo, ¿verdad? La respuesta 5 es alargamiento del tallo principal y inducción no generalizada de la floración. 6, controlan el crecimiento y desarrollo de frutos. También se pueden inducir frutos partenocárpicos con la aplicación de ácido giberélico 3 en guisante, en pera, en fresa y en tomate. Entonces podemos obtener este tipo de partenocarpia tanto con citoquininas, con auxinas, como con giberelinas, pero en diferentes especies. Estudios transgénicos confirman los efectos de los ácidos giberélicos, en los cuales se ha demostrado por la aparición de mutantes en los cuales no se sintetiza giberelina y entonces las plantas aparecen alargadas o no florecen, por ejemplo. 8, germinación y movilización de reservas, y eso ocurre mayormente la hidrolización de ácido giberélico 20 a giberélico 1, induciendo el alargamiento. La luz roja estimula la síntesis de ácido giberélico 1 en la lechuga. Entonces, no solamente son inducciones internas, sino también pueden depender de algunos factores externos como la luz roja, la cual induce el alargamiento de la planta. Entonces, a manera de resumen, vemos aquí las giberelinas son estimuladas por las citoquininas, la luz, especialmente el fotocromo, rojo lejano. El fotoperiodo es muy importante para la aparición de la acción de las giberelinas. Las bajas temperaturas asociadas con la liberación de la dormición de las semillas que vernalizan. El ácido abscísico bloquea la acción de las giberelinas y mayormente activan el alargamiento celular, la generación de semillas, la floración e inhiben el envejecimiento, cosa que comparte con citoquininas y con auxinas.
La manera de acción de las gibberelinas, bueno, aquí vemos que de nuevo, al igual que con la auxina, participa esta proteína que se llama galmodulina, que es la que se estimula junto con la presencia de calcio como segundo mensajero. A nivel de membrana, estimula la liberación de entrada de calcio. Esta entrada de calcio se bloquea con la galmodulina y la galmodulina es la que estimula la síntesis de ARN mensajero, produciendo enzimas involucradas en la degradación de sustancias, por ejemplo. Otros ejemplos aquí, estos los puse extra para que ustedes vieran cómo participa en semilla y cómo la degradación de las células de neurona, que son las células externas, esta capa que se encuentra acá, esta capa que se encuentra en estas semillas de gramíneas, la parte de acá, es la que comienza a degradar para producir la energía para el crecimiento del embrión. Aplicaciones comerciales, el ácido gibberélico 3 se produce a partir de la fermentación del hongo, Gibberella fujicuroi, se usa para producir uvas y manzanas sin semilla, aumentar el tamaño de las uvas y las manzanas, aumentar el cuajado de frutos en cítricos, o sea que de un árbol que tiene 100 flores, se produzca la mayor cantidad de frutos, de naranja, por ejemplo. Si tiene 100 flores, se produzcan 100 naranjas, no que se produzcan solamente 50. Cuajado es que todas las semillas lleguen a dar, todas las flores lleguen a dar fruto. Y retarda el cambio a color verde-naranja en cítricos, lo que hace homogeneizar un poco la maduración y lo atractivo de las naranjas, por ejemplo. Entonces, se usa mucho en Florida para esas naranjas que ustedes ven en el automercado, que son grandototas, 5 dólares anaranjado, que parece irreal, parecen de plástico. Eso es favorecido por gibberelinas. Otras aplicaciones son el desarrollo del tallo en la caña de azúcar y en el pecíolo de apio, rompe la latencia de tubérculos, o sea que germinan papas, germinan yucas, ¿verdad? O las mismas yucas. Aumenta la proporción de flores masculinas en ayote, o sea que no se debe aplicar gibberelina en las cucurbitáceas porque las matas producen más flores masculinas que no van a producir fruto. Los inhibidores como el placobutrazol, que reducen el crecimiento en crisantemos. Entonces, el placobutrazol es un compuesto que se utiliza en muchos viveros aquí en Costa Rica, por ejemplo, para ir aplicándolo para que las plantas se mantengan en estado verde y más o menos para esta época, para finales de julio, empiezan a aplicarlo de nuevo. Y lo están aplicando en este tiempo, lo dejan de aplicar para que los crisantemos floreen todos para el 15 de agosto, y a las madres. Entonces hayan un montón de plantas floreadas en esos invernaderos y sacarlas a vender todas en los primeros días de julio, de agosto, para vender una gran cantidad en los días de la madre. Lo mismo puede estar ocurriendo con más o menos el mismo tipo de situación ocurre con la pastora, por ejemplo, para diciembre, ¿verdad? Que las plantas están creciendo ahora en los invernaderos, aquí en las zonas de por acá, y las mantienes con placobutrazol, que no crezcan demasiado, que no se empiecen a producir, dejan de ponerle placobutrazol, se hacen los días más cortos y florecen todas al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos una manera de... Bueno, estaba hablando sobre el inhibidor del placobutrazol como inhibidor de las auxinas y su uso en la agricultura o en los viveros. Otras hormonas más recientemente reconocidas son las histaminas, ¿verdad? Son polipéptidos pequeños. Ahora cada vez más se descubren pequeños polipéptidos y polinucleótidos que tienen una acción interesante en la regulación del crecimiento, tanto en animales como en plantas. Son señaladores a larga distancia para activar la defensa química vegetal contra el virus. Eso es muy interesante porque no es hasta hace unos años en que empezaron a ver que estos polipéptidos eran los que estaban interfiriendo entre la respuesta al daño producido por los herbívoros
y la respuesta de la planta en general hacia la generación de sustancias un poco nocivas para los insectos que se les comían. Entonces, en ese sentido, se empezaron a identificar en tomate como un polipéptido de 18 aminoácidos a partir de un precursor de 200 aminoácidos que se llamaban prosisteminas. Entonces, en ese sentido, vemos que se descubrieron en plantas agrícolas, como siempre, como en tomate, en pimienta, en tabaco, en guisante, han sido utilizados y tienen diferentes nombres, así como cadenas de aminoácidos, los cuales tienen diferentes funciones como entrenamiento en la defensa, aumento en la división celular, proliferación de células, coordinación en el crecimiento y autoincompatibilidad, por ejemplo. Todos estos efectos están siendo estudiados más recientemente debido a que son mucho más complejos y involucran interacciones también con hormonas. Otro grupo más recientemente descubierto también son las estrigolactonas, que son estas hormonas exudadas por la raíz de la planta que están asociadas con la formación de micorrizas. Es muy interesante porque podría ser que estas hormonas están directamente favoreciendo la colonización de los hongos para el desarrollo más eficiente de las plantas, especialmente con la porción de fósforo. Son compuestos necesarios para la germinación en plantas parasíticas o malahierbas como estriga, y en Arabidopsis, que es la rata de los bioquímicos vegetales, son inhibidores de la ramificación del tallo. Se producen a partir de carotenoides y vean ahí lo complejo de la molécula que son, ¿verdad? Que se dobla sobre sí misma produciendo una cadena de carbono con 3 anillos en un momento dado. Uno mucho más conocido en la actualidad y que tiene un montón de interacciones es el ácido jasmónico o el jasmonato, también se le llama. Vean que las moléculas son parecidas, solamente tiene 2 anillos, pero tiene una forma de ácido al tener en carbono 1 un ácido carboxílico. La aplicación de ácido jasmónico o metilo de ácido jasmónico regula al crecimiento y la senescencia de las plantas, altera la expresión génica en lesiones ante el déficit hídrico y tiene que ver también con la defensa de la planta. Entonces ya tenemos 2 directamente relacionados con la defensa, que son las cisteminas y el ácido jasmónico. También interviene en la maduración del fruto, en la viabilidad del polen, en el crecimiento de la raíz y en el doblamiento de zarcillos, por ejemplo. Es muy interesante porque tiene que ver con la capacidad del zarcillo de formar este tipo de tirabuzón para la planta sostenerse más arriba en las plantas que tienen enredaderas y que tienen zarcillos. Un modelo de acción de la resistencia al ataque por patógenos mediado por cisteminas y ácido jasmónico se está integrando en este dibujo. Estamos integrando las 2 hormonas al mismo tiempo. El efecto de la herbivoría producida por un gusano comedor de hojas estimula la producción de cisteminas, las cuales tienen un receptor a nivel de membrana. Este receptor a nivel de membrana genera una molécula que tiende a favorecer la degradación de lípidos dentro del citoplasma, que genera jasmonatos. Estos jasmonatos activan genes dentro del núcleo que producen inhibidores de la proteasa. Entonces, estos inhibidores de proteasa lo que hacen es favorecer la defensa en contra de los mismos comedores de hojas. Y la hoja se vuelve un poco más resistente a la herbivoría, especialmente en hojas de otras plantas. Las oligosacarinas son carbohidratos complejos reguladores de crecimiento. Vean que esta es una molécula muy diferente. Son pequeñas cadenas de oligogalacturónidos, ¿verdad? Procedentes de cadenas de carbonos, también más sencillas
no relacionadas con las anteriores, que antagonizan el crecimiento producido por las auxinas. Se encuentran en tallos, antagonizan el enraizamiento y la embriogénesis somática. La embriogénesis somática es la generación en cultivo de tejidos de embriones a partir de tejidos ¿cómo se llama? Que no son sexuales. Parecen actuar mediante la sensibilidad al ácido jasmónico. Entonces, en este gráfico anterior, probablemente hay una interrelación con las oligosacarinas al mismo tiempo. Las poliaminas son moléculas policatiónicas de animales y plantas. Se encuentran también en animales y son muy conocidas en animales, como por ejemplo la putrescina y la espermina. Podrían actuar como segundos mensajeros de otras hormonas. La estructura ahí es una molécula larga de carbono muy sencilla y tienen diferentes efectos que pueden ser afectados por otras hormonas. ¿Cuáles son los efectos más conocidos? Incrementan el aumento de las concentraciones de auxina, citoquinina y guibirelinas. Se reducen cuando aumenta el etileno y el ácido oxísico, o sea, en condiciones de estrés un poco desaparecen. Y favorecen la diferenciación celular y sirven como marcadores de morfogénesis. Entonces, vemos aquí los diferentes tipos de moléculas de este tipo de poliaminas, como la putrescina, cadaverina, espermidina, espermina y termospirimina. Entonces son nuevas moléculas que cada vez están más asociadas con el disparo o la modulación de la regulación de otras hormonas. En este gráfico de acá vemos la increíble cantidad de efectos en los cuales están involucradas los diferentes tipos de poliaminas. Por ejemplo, las poliaminas vienen desde afuera y entran a través de endocitosis por un transportador, entran dentro de la célula y ahí entran a procesos de proliferación celular, ¿verdad? Pueden regular genes dentro del núcleo, produciendo fenómenos de acetilación y acetilación para producir enlaces de ADN. Por otro lado, en la mitocondria favorece la formación de procesos de apoptosis, o sea, muerte controlada celular, ¿verdad? Mediante la generación de proteínas de síntesis de tipo poliaminas que tienden a ir a programar a las células para una muerte, lo que se llama una muerte programada, que es la misma apoptosis. Y también están relacionadas con procesos de autofagia, de tal manera de que las mismas moléculas estas favorecen la generación de más moléculas de ellas y tienden a ir degradando la funcionalidad de las células en procesos como por ejemplo de mortalidad, de tejidos que tienen que morirse, como frutos por ejemplo, que tienen que podrirse, frutos y pétalos que se van pudriendo para terminar de atraer, por ejemplo, los frutos que se fermentan, tienen que podrirse. Brasinoesteroides o brasinólidos son polihidroxiesteroides. Vean la molécula que grande, con una gran cantidad de resonancia. Los brasinólidos es el más activo, aislado de brassica. Brassica es un repollo, ¿verdad? Se encuentra en altas concentraciones en semillas, tallos, hojas, brotes, polen. Como hemos visto en casi todas las hormonas, se producen en casi todos lados. Solo muy pocas de ellas tienen cierta especialidad para algunos tipos de órganos, ¿verdad? Como digamos las guibirelinas en las semillas, ¿verdad? Que es muy típico encontrar. Efectos. Los brasistenoides estimulan el alargamiento y división celular. Eso se parece a las auxinas, y se parecen a las citoquinas y a las ácido-guiberinas. Inhiben el crecimiento radicular. Estimula el gravitupismo, o sea que parece mucho a una auxina. La diferenciación del xilema se parece mucho a una auxina. Retrasa la abscisión foliar, se parece mucho a la citoquinina y a la auxina. Y aumenta la resistencia al estrés. En ese sentido se parece mucho al etileno y al ácido oxígeno. Entonces tienen que ver procesos muy complejos de interacción entre las hormonas para generar la respuesta global. Otro ejemplo de hormona es el ácido salicílico, tal y como ustedes lo conocen. Es una hormona vegetal que nos ha ahorrado más de un dolor de cabeza. Eso es un chiste más o menos en el sentido de que la
Aspirina, en términos en la planta, funciona como una hormona vegetal que interviene en varios procesos vegetales de las plantas. Como por ejemplo, induce la floración en algunas especies como Gloxinia, Violeta y Petunia. La aspirina induce la resistencia sistémica a patógenos. Es una molécula que emite una señal para evitar los mecanismos de defensa de las plantas hasta la incidencia de cualquier patógeno. Incrementa la termogénesis. La termogénesis es un fenómeno de aumento exagerado de la respiración celular de algunos órganos, como por ejemplo en flores carnosas o en frutos, donde aumenta mucho la estructura del órgano. Entonces parece que la aspirina tiene que ver mucho con eso también. Retrasa la senescencia en hojas y pétalos e induce una respuesta de la planta al estrés abiótico, como ataque de patógenos, sequías, salinidad y frío. Entonces, como ven, estas últimas reguladores de crecimiento son como moduladores de las otras hormonas, ¿verdad? Como de las hormonas básicas, como de auxina, citoquinina, gibberelina, etileno y ácido oxístico, tienen una acción muy dirigida, pero cuando entran en interacciones con otras sustancias como las poliaminas, como las histaminas y la aspirina, pues se integran en respuestas más generalizadas para respuestas sistémicas en plantas, como ocurren las histaminas y como estamos viendo que hace el ácido salicílico. Existen reguladores de crecimiento sintéticos, ya hemos visto algunos, y herbicidas como las hormonas estas de 2,4,5-T, ¿verdad? Son ayudas para las cosechas y ayudan para sincronizar la maduración. Se usan mucho en ayote, en piña, como ya lo hemos visto. Es un resumen, pero estamos hablando de los sintéticos. Sin embargo, también quería mostrarles estas dos hormonas, la 2,4-D y la 2,4,5-T, que son producidas por el hombre y se usan en altas concentraciones, ¿verdad? Producen crecimiento anormal de brotes, clorosis y muerte de raíces y es muy tóxico para leñosas perennes. En la fotografía de al lado, ¿qué creen ustedes que es esa fotografía? ¿Alguien que se imagine qué es lo que está pasando ahí? Profe, son las avionetas fumigadoras. Son aviones fumigadores, correcto. Se están fumigando. No se ve, ¿verdad? Bien. Bueno, voy a pasarlas. No se nota, ¿verdad? Pero uno esperaría que fuera sobre un cafetal o sobre un bananal. Pero resulta que también hay una historia macabra detrás de estos herbicidas producidos por el hombre. Y es la siguiente, ¿verdad? El agente naranja, aún no debo hablar del agente naranja. El agente naranja fueron los herbicidas defoliantes utilizados por los gringos como parte de un programa de guerra química en contra de Vietnam. Entonces ellos inventan estas hormonas, los aplican sobre los bosques de Vietnam y matan un montón de gente. La mezcla de 1,1 de herbicidas, 2,4-D y 2,4,5-T, fabricado por el Departamento de Defensa y por Monsanto y por Dow Chemical, produjeron también contaminantes como la dioxina que fueron aplicados. Y entonces producían este tipo, estas son fotografías reales de la aplicación de herbicidas sobre los bosques donde se ocultaban el Vietcong. ¿Saben lo que es el Vietcong? El Vietcong era la guerrilla vietnamita. Entonces los defoliaban los bosques para poder ser avistados desde el cielo y dispararles y matarlos. Y producían, además de que mataban a los guerrilleros sublevados, también produjeron una generación de niños completamente enfermos, ¿verdad?
Entonces hay una parte macabra en esta de la fisiología de las hormonas utilizadas como agentes biológicos para la lucha del capitalismo sobre países ricos. Listo. Otra hormona es el ácido cloroetilfosfórico. Esa es una hormona sintetizada por el hombre que se llama etrel-o-etefón, que es un precursor del etileno y que se aplica en tomate y se aplica en cereza y estimula la producción en los árboles de bea para producir hule o látex también. También hay otro que se llama la sal cuaternaria de amonio 1618, que es un inhibidor de crecimiento antagónico de los ácidos giberélicos, que ustedes lo conocen más como un componente de las toallitas desinfectantes que utilizamos todos los días en esos recipientes para en contra del COVID. Las morfactinas también son otras utilizadas, sintetizadas por el nombre, se aplican en plantas ornamentales para inhibir el crecimiento, inhiben la dominancia apical, o sea, bloquean la acción de las auxinas y producen plantitas arrepolladitas y bien enanitas y chiquititas, de tal manera que son morfológicamente más atractivas para crear jardines tipo Rey de Francia. Y eso es todo por ahora. ¿Alguna pregunta?